Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes de su programa En Tres Puntos. En la noche de hoy tenemos el jueves económico que siempre compartimos con ustedes cada jueves. Hoy tenemos, como de manera acostumbrada, al doctor Luis Manuel Piantini, que va a estar la noche de hoy dándonos los detalles de todos los aspectos económicos, tanto nacionales como internacionales. Pero siempre acompañándolo, Javier López. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Luis Manuel. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos su acostumbrado jueves económico. Muchos temas económicos para todos ustedes. Bienvenidos. Buenas noches, queridos compañeros aquí presentes. Y buenas noches, pueblo dominicano. Que Dios me lo bendiga y me lo protege. Y me lo protege de un fenómeno que viene por ahí, que ojalá no se meta aquí. Este es el mes, más o menos, de donde se meten ellos. Ajá. Estoy hablando de los huracanes. Pero hay aire fresco hoy por aquí, como que falta alguien. Faltó Ezequiel, que lo tenemos. Hay fresco. Lo tenemos cogiendo fresco en los países vecinos. Tú tienes como una combinación hoy De artista. de extremismo, de MPDismo con extrema derecha, una combinación ahí. Con extrema derecha. Camisa negra. Con MPDismo. Hay que ser variable. No, tú estás- Camisa negra. Lo que le gusta a Javier. Ahí tú buscas el equilibrio. Lo que le gusta a Javier es Tú su comunismo. Tú que buscas el equilibrio. Así es. Así empezamos Ay, nosotros hombre. la noche de hoy. Un tema para tratar temas económicos, tantos nacionales como internacionales. Nos gustaría que Luis Manuel nos orientara cómo anda la economía, tanto dominicana como la economía de manera global. Pero antes de eso, estoy leyendo un libro ahora interesante de Cristian Martínez sobre todas las obras que se construyeron aquí. Estaba hablando de la experiencia de cómo comenzó el Parque Mirador del Sur. Sí. Balaguer mantuvo ese secreto todo el tiempo. Ahí no se sabía qué era lo que estaban haciendo. Y yo estoy seguro que si ahora mismo hubieran sabido con anticipación que ahí se hubiera hecho un parque, se hubieran opuesto. Las juntas de vecinos. Hubieran opuesto. ¿Sabes qué Y verdad? no hubieran disfrutado todo lo que han disfrutado. Tú oyes, porque Como pasa en la Pedrería Cureña, sí, que cada vez que hace una actividad los vecinos paralizan lo que son eventos culturales, porque la bulla le molesta. Cuando hay un evento que es trascendental, no se puede celebrar. Y prácticamente el coliseo que hay ahí está inoperante porque los vecinos no lo permiten. Y de que toca un El tambor, anfiteatro. inmediatamente el anfiteatro, salen los vecinos a protestar. tú dices el antiguo El zoológico, que es ahora Parque Iberoamericano. Claro. Sí, bueno, Sí. yo vivía al frente. ¿Tú vivías al frente de yo ahí? vivía al frente por ahí. Pues los vecinos no Sí. dejan que se den actos culturales ahí. ¿Y por qué? Porque le eso- molesta la bulla. Eso tiene su hora, o sea, ¿Tiene su hora? Su hora hasta las 10. Hasta las ¿verdad? 11 de la noche. Y los fines Ya. de semana, pues hasta las 11, 11 a las una hora 11. más, ¿no? ¿Verdad? Claro. Y entonces no se puede. Ahí está inoperante totalmente. Ah. Lo va a coger para meter pececitos y hacer una laguna ahí. Pero mira, en el Olímpico, hacen una bulla y un estruendo que levantan a la capital entera con los petardos y los cohetes que tiran ahí. Sí. Pero bueno, Bueno, de cohete está esta economía que está cogiendo. como el cohetazo que tiró, le tiraron al barquito, la yolita esa, Sí. que dicen que tenía 11 tripulantes y cargado de drogas. Sin embargo, hay muchas dudas sobre ese tema también. Bueno, pero es que ya tú no sabes en este mundo qué es verdad y qué es mentira. Por eso. Ahora inteligencia artificial. Así son aquí las informaciones que se dan, que tú no sabes si son verdad o son mentiras. Es el punto. Tanto en la parte política como, digo, principalmente en la parte política, que es lo que más se juega aquí, a ese negocio de decir una verdad mentira, ¿no? ¿Verdad? El fake news, que se está utilizando mucho, ha creado una situación de incertidumbre de escritos que a veces tú creías que tenían una base fundamental y tú te
te queda después que lo lee y dice, ¿es verdad o es mentira? Entonces hay una incredulidad en las informaciones que está creando situaciones bastante complicadas, porque tú no lo estás creyendo o lo estás dudando y te queda sin afirmación a veces, o si lo dice, a veces realmente esa información es falsa y tú estás divulgando algo que realmente no tiene fundamento. ¡Qué barbaridad! Así es. Mira, yo estaba buscando una información hace un rato sobre economía mexicana en el chat GPT, porque es mucho más rápido, ¿no? Pero ahí descubrí yo, y ahí mismo se lo dije, que lo que me estaba diciendo no era así. Bueno, ¿Eh? es así. Y él mismo lo admitió y después rechequeó y dijo que había sido un error que había cometido. Correcto. O sea, que si tú no tienes el conocimiento de lo que estás buscando, Está fabulando. estás posiblemente cayendo en el error Es correcto. que te están dando. ¿Tú entiendes? Me estaba dando algo que era la mitad, pero era más allá, más grande que el todo, siendo la mitad. Digo, no, pero eso no es correcto lo que tú me estás dando a mí. Y entonces dice, pero bueno, eso es lo que hay. Sí. Y pide excusa. Lo bueno es que el chat GPT dice, excúseme que tuve un error de cálculo. Por favor, permítame renovar otra vez la información. Lo que pasa es que si tú vas a utilizar esa información de una manera ya a nivel de estudio, trabajo, ya tú necesitas rechequear otra vez la información. Ahora, si tú quieres tener una visión rápida, tú puedes verlo y entonces caes en eso, ¿no? Pero ya tienes la seguridad de que se corrigió y te dijo lo que era. Sí. Pero como que te digo, o sea, la inteligencia artificial, aunque yo vi algo muy, muy interesante que salió en el New York Times durante el fin de semana de Thomas Friedman, sobre lo que podría ser la inteligencia artificial en términos de armar un lío grande en el mundo. Sí. Por ejemplo, los americanos no creen en los semiconductores que están poniendo los chinos. Y los chinos tampoco van a creer en los semiconductores que están poniendo los americanos. Entonces ahí va a haber un mundo aislado, cada vez trabajando con su inteligencia artificial sin ningún tipo de colaboración. Y sabe Dios qué monstruo sale de ahí, qué problema sale de ahí. ¿Me entiendes? Cuando no hay cooperación en un instrumento ya con un nivel de potencialidad que es capaz ahorita ya de dominar al hombre, ¿verdad? Por la cantidad de información que tiene. Te domina al hombre, a la mente humana. Y te la reemplaza, como dicen algunos de los gurús que han creado la inteligencia artificial, ya están hablando, ¿no? ¿Verdad? Y dando motivaciones de tener sumamente cuidado, aun cuando ahí se ve su utilidad en cáncer, en la medicina, se está viendo lo útil que está haciendo en descubrimiento de muchísimos elementos de la propia naturaleza que te pueden ayudar a combatir las enfermedades propias del cuerpo. Mira, el tiempo de respuesta que está dando la inteligencia artificial es espantosa en sentido de la información que te provee con cuadros analíticos, con informaciones detalladas, precisas, muchísimas veces tiene sus errores, pero son mínimos. En sentido de la información que te presenta y te provee, está bastante interesante esa herramienta porque en un tiempo récord te da una información que tú completa. tendrías que hacer cálculos y cálculos para llegar a resultados. Sin embargo, esa información es right now, al instante. Entonces, es importante mantener esa herramienta sana, por lo que estamos hablando, que ojalá esa herramienta pueda tener algunos filtros, que usuarios inescrupulosos puedan dañar el sistema, que es lo que no sabemos si realmente, y puedan realmente hacerle daño a la información, como estamos diciendo, porque hay otras que tienen dudas, pero la mayoría de información
que te presentan son tan ágiles que tú te quedas con la mano en la cabeza. Claro. Pero hay algo que me llama mucho la atención y es que ya China ha desarrollado lo que es el procesamiento y la desviación de las tierras raras. Y es uno de los secretos mejor guardados, que es lo que se usa para la fabricación de semiconductores y todo lo demás. Fíjate que Estados Unidos depende mucho de la tecnología china para ese tema. Entonces, ¿cómo? Para el tema de la tierra rara, ¿cómo? Si vamos a comenzar a un país desarrollar semiconductores con una tecnología de tal y otro país a semiconductores de otra tecnología, pero con la misma base, usando la misma base china. ¿Tú estás entendiendo? Porque China es la que ha desarrollado el procesamiento de las tierras raras, que es parte integral. Tú sabes que esa tecnología tiene 17 elementos, Claro, la tierra rara, claro. y tiene que tener equipos que puedan La desmenuzar fórmula. cada uno de cómo esos componentes y llevarte lo que se necesita. Y Entonces, se convierten en magnetos. Hay magnetos, sí, claro. tiene calcio, zinc, boro. Y toda la cada cuestión. cual es una fábrica, Prácticamente. prácticamente. Y una fábrica con sus diferentes tipos de elementos de procesamiento, Ajá. donde los chinos son los que más, de hace tiempo parece. Sin embargo, los americanos parece que no se dieron cuenta. Los americanos como se idiotizaron durante los últimos 20 años. Así es. Pero ese fue uno de los puntos donde los chinos se fueron adelante. Señores, vámonos a publicidad y vámonos con nuestra primera pausa para continuar con más de nuestro programa en 3 puntos. Vamos arriba. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de las conversaciones económicas y también tecnológicas que hay que aplicar para estar insertándose a lo que ha sido el desarrollo y la velocidad que lleva la tecnología, sobre todo. El que no está al día con la tecnología es un ignorante funcional. Pero mira, ahora para terminar con lo de la tierra rara y comenzar con los temas de nosotros. Un juguito ¿verdad? para Con con los temas, vamos a brindar con un lo que juguito. siempre hemos estado Claro tratando que en sí. estos días, ¿no? ¿Verdad? Claro. Que Sabroso jugo la de gente rica. está esperando. Mira, sí, A ver si le dicen algo. la calidad rica. Un secretico. No, ¿verdad? Tú contaste Con neta, esto tiene un poquito. melocotón. No. Todas las frutas. Sí. Las frutas son conocidas Ah. con la calidad que usted exige. Siempre a calidad B. Muy rico. Rica, claro. Sí. Adelante, Luis Manuel. Mira, eso de la tierra rara, ahí estaba yo leyendo que Brasil tiene 50 millones. Que los americanos estaban, antes del lío que tuvo con Lula y Trump por lo de Bolsonaro, ya los americanos habían hecho contacto de cuando Biden para ver cómo comenzaba con compañías americanas. La exploración o explotación, ellos hablan de 50 millones. El presidente ha hablado aquí de que tiene 1 millón de toneladas. Aquellos hablan de 50 millones de toneladas. Y los chinos poseen alrededor del 40% de la reserva a nivel mundial. Pero te procesan el 90% de los magnetos, que es lo que te sirve, ¿no? Como elemento de insumo para todos estos aparatos electrónicos, que no voy a comenzar a mencionarlo. Ahora, el asunto es República Dominicana, que está hablando que vamos a ser multimillonarios, que esto, que lo otro, igual que el petróleo. Mira, ahora dieron la cuenca del Cibao. Yo recuerdo cuando yo estaba en la presidencia, que el Banco Central me había prestado a Carlos Seligman, que era asesor económico, en el año 1977. Se dieron una serie ¿de eso cuánto estamos hablando? 50 años. Se dieron una serie de contratos a compañías extranjeras. Para la explotación. Inclusive ahí estaba la Mercedes con este muchacho Canaán. Diego. Bueno, ahorita me acuerdo. Fortunatico Canaán. No sé si ya habrá muerto Fortunato, pero un muchacho, un empresario muy dinámico. Y él estaba en uno de esos, la Altagracia, yo me acuerdo con los venezolanos. Ahí no se descubrió nada. Y eso se ha explorado 80 veces y no se ha descubierto nada.
Pero siempre tenemos lo mismo, ¿no? De que no termine en un charco largo como lo de don Antonio. Sí. Desgraciadamente al pobre presidente lo metieron En el charco. en un lío grande. Así que aquí lo que se crean son muchas expectativas para hacer creerle a la población de que hay mucha riqueza, que hay mucha aquello que lo que tienen es que ponerse a trabajar y no pensar como los venezolanos que vivieron del petróleo, ¿no? Y ahora no tienen nada. Exactamente. ¿No entiendes? Porque dependieron todo el tiempo del petróleo. ¿Entiendes? Ahora, lo que yo pienso es que si aquí se comienza a explorar y explotar y hay unos marinos americanos, qué sé yo qué, americanos metidos ahí, no, se mandará a los Estados Unidos, pero yo no sé a qué, porque los mismos americanos mandaban a la China Sí. para que lo procesaran allá. Y en los Estados Unidos también hay una mina grandísima. Lo que pasa es que por falta de tecnología de procesamiento tampoco la han comenzado a explotar. Pero uno de los que comenzó primero en América de a trabajar el tema de tierras raras, porque aparentemente va unido a lo que es la bauxita, fue Jamaica. Y Jamaica no ha podido, como era uno de los mayores productores de bauxita del mundo, Sí. Jamaica no ha podido desarrollar el procesamiento de las tierras raras. República Dominicana, por eso se habla de República Dominicana por Pedernales, por el tema de la Alcoa. Pero es que no puede procesar porque no tiene elementos para procesarlo. Ajá. Eso lo que hay es que exportarlo como tierra, Como tierra. se estaba exportando la misma bauxita, ¿no? ¿Verdad? Ajá. A granel, pero porque fíjate, el mismo Bernardo Vega escribió en una ocasión un artículo en su columna del periódico Hoy, donde señalaba precisamente que los jamaiquinos tenían tierra rara con la bauxita, Claro. pero que con la bauxita no se había No, podido no tiene los... desligar Claro. la bauxita de la tierra rara, ¿verdad? Y que eso había creado. Pero bueno, ya, volvamos a lo que no es raro y a lo que es verdad en La este país. economía. ¿Tú entiendes? Ahora está el asunto del presupuesto complementario, que se aprobó en la Cámara de Diputados y se aprobó en el Senado, donde la nueva partida aumenta de esa partida el 50% prácticamente para gastos de inversión y el 50% para gastos corrientes. Desgraciadamente todavía siguen los gastos corrientes. Y estaba viendo un trabajo que hizo unas gráficas Mercedes Carrasco, una economista muy capaz y laboriosa, donde ella, igual que Nelson Suárez, que es muy bueno en la parte fiscal, donde ella determina que solamente se ha utilizado el 41% de lo presupuestado en gasto de capital. O sea que no es verdad que con este nuevo aumento se va a poder utilizar todo ese gasto y que tal vez no se sienta en la economía para poder impulsar el crecimiento del producto este año. Le dije al principio que estaba viendo el asunto de México, porque quería hacer una comparación. México es una de las economías que mayor cantidad de ingresos de divisas recibe en América Latina. Sí. México exporta la mitad de todas las exportaciones que exporta América Latina. La mitad. Un solo país. Y terrestre. Y recibe en remesa 60.000 millones. 78.000, ¿no? 68.000 millones de dólares. Y en turismo como 34.000 millones de dólares. O sea, que en 680 millones que recibe en bienes de exportación, más los que recibe en remesa y más lo que recibe en turismo, estamos hablando
de 700, 800 mil más las inversiones. Más las maquilas. ¿Eh? La maquila. Eso es una cantidad La increíble cantidad. de recursos. Sin embargo, México mantiene niveles de pobreza del 33% de la población Sí. y niveles de crecimiento del 2%. ¿Pero por qué? Porque los gobiernos de México no han sido, bueno, con excepción de algunos, no han creado políticas que promuevan la industria nacional. Y además, todas estas exportaciones son exportaciones, como decíamos nosotros antes, para las exportaciones que se hacían de las minas, ¿no? Que se quedaban en un solo lugar y no se esparcían, ¿no? Todas estas exportaciones, igual que Zona Franca, son empresas extranjeras, muchos de ellos, que vuelven y se llevan el capital, crean trabajo, naturalmente, crean consumo, pero para la economía interna no te crean una dinámica. Y el acuerdo de libre comercio con México, recuerdo, ya a principios de los años 90, cuando se le impuso a México la importación del maíz americano, destruyó la producción de maíz en México y muchas de las familias mexicanas dependían de eso. Sí. Y ahí comenzó la pobreza en el área agrícola, en el área del campo, ¿tú entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú creas un bolsón en una zona de riqueza y desarrollo, pero eso no se manifiesta en el resto de la economía, esa economía se queda débil y sus habitantes no asumen el nivel de desarrollo requerido para mantener el impulso, para llevarlo a ser un país desarrollado. Entonces, eso puede pasar aquí. Que tú ves que el crecimiento del producto se va a un grupo, a un grupito. El Producto Interno Bruto, la riqueza que genera el país, se va a un grupito y no se va al resto de la economía. Hay muchos que piensan que el problema es por el lado fiscal. Para mí, el gran problema es que aquí la mayoría de los sectores son monopolios y oligopolios y no permiten que el pequeño se desarrolle y se convierta en un mediano. Mira, yo estaba viendo precisamente, acá me sorprendió, una información que salió de la Oficina Nacional de Estadística, donde el 70% del empleo formal es dado por las microempresas. El 70% del empleo formal es dado por las microempresas. Las microempresas son aquellas que te emplean de 1 a 10 personas. Pero la mayoría son familias. Sí, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces, tú me dirías, bueno, pero entonces, ¿por qué la cesantía ahí? No, bueno, la cesantía ahí no se aplica mucho porque la mayoría son gente que son relativos y gente, ¿no entiendes? Sí. Entonces, si el gobierno no elimina una serie de obstáculos que están impidiendo que esas pequeñas empresas que representan el 70% del empleo formal se conviertan en medianas, porque son microempresas, en pequeñas y medianas empresas y grandes empresas, aquí no va a haber desarrollo. Entonces, el gobierno tiene que crear eso. ¿Cuál es el primer mecanismo? La cesantía. La cesantía te ahoga. El adelanto de los impuestos. El anticipo. El anticipo. Eso te mata también. Ese impuesto sobre la renta altísima te mata también. Entonces, si el Estado no se preocupa por eliminar esos escollos, a mí no me hablen de plan de desarrollo del año 2036 con muchísimas modelitos y cosas y que yo que no, el modelo está en los problemas que hay en la economía dominicana, que no hay luz desde hace 50 años y no se acaba de resolver. Ese es el problema del modelo. El problema de las escaseces, de las oportunidades que tienen los pequeños empresarios para desarrollarse. Los créditos altísimos en esta economía. ¿Cómo van a poder salir hacia adelante? Y eso que estoy hablando del sector formal. Pero ¿y el sector informal que representa el 54%? El 54% son más de 2,5 millones de empleados.
que no tienen formalidad, no tienen seguro social, no tienen una serie de elementos. Y eso los sindicatos, no, eso no existen. Para los sindicatos lo que existen son los 50,000 empleados de empresas grandes que tienen. Y esos pequeños no. ¿No entiendes? Vamos a ir a la pausa, segunda pausa comercial, para desarrollar y continuar con estos temas porque están bastante interesantes. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regreso aquí en la mesa, Luis Manuel. Estos son temas que realmente están presentes y pasan gobierno y viene el otro y viene aquel, pero todos esos temas continúan en su mismo propósito. No, porque el problema es que los políticos, cuando caen en la demagogia, no desarrollan su liderazgo. Yo pasaba ahorita por la Winston Churchill y no había visto que había un retrato de Winston Churchill ahí. Y yo, ¿qué hace Winston Churchill ahí? Y entonces veo que hablan de que la calle, Winston Churchill, porque fue primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial. Tremendo primer ministro. Si ese no hubiera tenido lo que tuvo de sangre, sudor y lágrimas, como le dijo al pueblo inglés, que te tenía que fajar. Ese fue el primer hombre del tabacón. Sí. Lo que digo es que eso es lo que tienen que asumir los presidentes. Decisión de Estado. Tomar decisiones que van a beneficiar a su país. Mira, si Balaguer no hubiera hecho lo que hizo en términos de pasarle por encima a toda esta obra de infraestructura que hizo cuando la gente lo estaba criticando, no hubiéramos tenido lo que tenemos y esto hubiera sido un desastre. Estoy de acuerdo y no hubiera habido represa, no hubiera habido nada. Oye, el problema es ese, que hay que ser presidente decidido a tomar las medidas adecuadas que impulsen la economía de su país de una manera sostenible. ¿Entiendes? O sea, y yo creo que ese es un elemento clave en esta etapa, en esta coyuntura, cuando se está hablando de reforma. Porque la primera reforma que hay que hacer es la dinamización de la economía productiva nacional. Ya la zona franca tiene su problema resuelto. El sector turismo también tiene su problema resuelto, aunque hay que responsabilizarlo también de cuidar la playa y de hacer un programa de mediano y largo plazo para enfrentar el problema de la introducción del mar aquí por el crecimiento del mar y el asunto de los sargazos y todo eso. Eso, bueno, el ministro de Turismo ha sido un buen ministro. Yo creo que él ha tenido muchas iniciativas importantes y que dentro de esas es una de las más importantes que esperamos que deje cuando él se retire del cargo, ¿no? Que haya iniciado, porque es un proceso que comienza ahora, pero que tiene todo su periodo para podernos nosotros defender de un enemigo que tenemos, desgraciadamente, que es el mar, que ya está aumentando. Ya ahí en Miami ya te está hablando de todas las inversiones que hay que hacer y ya se comienzan a hacer cosas, ¿no? Dice que los océanos están siendo más profundos porque tienen mucho más agua por el deshielo que se está dando en los glaciares. Sí. Está provocando que los mares y los océanos sean más profundos. Y también estuvimos con el ingeniero Ciris de León aquí la semana pasada. Estuvimos hablando que precisamente al crecer más las aguas, de levantar las aguas, está tomando más territorio y está creciendo, comiendo menos costas, más mar. Entonces, es una situación que se está dando bastante complicada en términos del ecosistema. No, y la salinización de los pozos, principalmente que hay en la costa este, donde hay la mayor cantidad de habitaciones turísticas y donde se requiere una seguridad en términos de salud muy alta. O sea, porque nosotros dependemos. Esos son 11,000 millones de dólares que estamos hablando que entran al país. Entonces usted tiene que cuidar eso. Y lo primero que tiene que cuidar es saber cómo va a preservar la salud de toda esa área de por ahí. Lo primero es que evite epidemias por contaminación de agua
Y eso no se está trabajando en eso, desgraciadamente, porque ahí no se está haciendo una presa que pueda proveerle agua potable a toda esa zona. Esa zona se abastece de pozos, pero esos pozos ya tienen la penetración del agua de sal. Por el Muy nivel peligroso. freático que ha ido disminuyendo. Por el nivel freático. El nivel freático ha ido disminuyendo y el agua salobre viene, el agua salada viene entrando. Mira, cuando comencé a hablar de México ahorita también quería caer en el asunto de la tasa de cambio. Aquí no hay elementos que puedan generar una aceleración de la tasa de cambio que te pueda crear un disturbio, vamos a decir. Aquí el único elemento que puede crear de eso son las mismas autoridades que están hablando todo el tiempo de incertidumbre. Porque en este país no hay incertidumbre. Puede haber incertidumbre en Ucrania, puede haber incertidumbre en parte de Europa, pero en este país no hay incertidumbre. Este país se ha beneficiado de lo que pasa en el resto del mundo. Mira cómo está el oro a 3.500 y pico, ha duplicado su precio y en ingresos hay más de $1.000 millones, prácticamente casi en ingresos en los últimos 2 años. Pero ¿cómo Más. impacta la tasa de cambio en los niveles que está al sector empresarial, al sector comercial? Pero déjame decirte, Eso me gustaría escuchar. Pero bueno, pero espérate. Ha impactado siempre ha impactado. Lo que pasa es que cuando sube todo y cuando baja, no baja nada. Desgraciadamente en este país. Sí, porque la empresa tiene pérdidas cambiarias. Bueno, no, lo que pasa es que aquí los precios son administrados y entonces te dan unos saltos. Por ejemplo, cuando subió la tasa de cambio, que casi llegó a 60, 63. el mismo nivel que hay ahora, en el año 2004, 2003. en enero del Ajá. 2004. 64, 63 Sí. ya, se estaban En haciendo enero del transacciones. 2004, estamos hablando hace 21 años. Sí, correcto. 21 años, la misma tasa que hay ahora prácticamente, Sí. existió hace 21 años, para Es que correcto, es la correcto. gente tal vez no se acuerda de eso, tú Claro. sabes. Entonces, cuando se bajó esa tasa, porque esa tasa subió como en las nubes, por incertidumbre, Por incertidumbre. porque había un problema serio en la economía dominicana, ¿verdad? Entonces se dio ese caso. Y después bajó y el gobernador de ahora, que era el gobernador De ese momento. de ese momento también, ¿no es verdad? Tomó medidas y la tasa bajaron a 28. 28. 28. Bueno, él la tomó como en 40. Ya la tasa venía bajando. 38. Ya la tasa venía bajando y estaba en 40 en agosto y se bajó a 28. Y de 28 es que ha comenzado a subir, ¿no? Y está otra vez ahora en 62, 63. 63, 10. O sea que le tomó 22 años. 21 años para llegar otra vez a 63. O sea, ¿cuánto? 35 puntos. 35 puntos. Vamos a irnos a la pausa para Bueno. continuar, porque este tema es de alto interés para nuestros amigos televidentes y el que sigue nuestro programa en 3 puntos, que son mayoría empresarios y comerciantes. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos llevando a ustedes nuestro programa con la economía al día, con el doctor Luis Manuel Piantini, cual estamos tratando otro tema de la tasa de interés que se encuentra en este momento, donde hay incertidumbre, que 21 años atrás estaba prácticamente en estos mismos niveles. Pero también vamos a hablar de la visita de la Comisión del Fondo Monetario Internacional después de la tasa. Adelante, Luis Manuel. Bueno, la incertidumbre que tú hablas fue aquella vez. Correcto. Ahora no hay incertidumbre. ¿Qué hay ahora? Inquietud. Aquí no hay incertidumbre. Aquí se está dando un fenómeno en la economía americana y no hay ninguna incertidumbre. Al contrario, nosotros nos estamos beneficiando de precio alto en el cacao y precio alto en el oro. Y en el café, bueno, yo no estamos exportando café. No. Al contrario, estamos importando más que lo que estamos exportando. Estamos mezclando café ahora. Por eso, bueno. Pero en esos 3 rubros de productos hay un alto elemento de aumento.
que ojalá y se siga manteniendo lo que llaman incertidumbre allá afuera para que siga aumentando los precios, Sí. se mantengan por allá arriba. Porque el problema es que insistimos en la incertidumbre cuando queremos hablar de que la economía no está avanzando. No está avanzando no es porque hay problemas afuera, es que hay problemas adentro que no se acaban de resolver. ¿Y cómo se mantiene la macroeconomía estable? Porque la macroeconomía está bien. Cuando hemos venido degradando a 2.9, que el crecimiento económico estábamos en 5 y ahora estamos en 2.9 en la última evaluación que se hizo de enero a julio. Entonces, nos gustaría que cómo evaluaríamos eso porque hay una estabilidad macroeconómica que lo van a conocer los organismos multinacionales, tanto como el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL y otros organismos, Banco Mundial, etcétera. Mira, lo que hay es que tú puedes decir que hay fundamento en términos de que la reserva... mira, yo lo que pasa es que te quería hacer un recuento con relación a la situación del año pasado y con relación a la situación de ahora, para que tú hagas una comparación y veas. El año pasado se dio una situación similar ahora y casi fue prácticamente la misma causa. A una serie de liquidez que se dieron, no se renovaron los certificados que se vencían y comenzó a caer las reservas internacionales. Y la gente comenzó un poco, ¿no?, a inquietarse por esa caída que había. Entonces, muchos en vez de coger el dinero para invertir, cogieron el dinero y lo tenían depositado en términos de precaución. Y eso hizo que poco a poco los depósitos en dólares aquí en la banca comercial vayan siendo casi iguales y hasta en algún momento mayores que las reservas internacionales del propio Banco Central, porque se da ese bypass de caída de reserva y aumento de los depósitos en dólares de la población en los bancos del sistema. Y eso se da ahora mismo también. Eso se está dando ahora mismo también. Ahora, ¿qué pasa? Hay una serie de elementos en todo este modelo de funcionamiento del sistema que tiene que ver con la situación que se está dando en el mercado norteamericano y la situación que se está dando aquí. Lo que pasa es que cuando tú vienes a comparar entre lo que se da en el mercado americano y lo que se da aquí, tú ves que la diferencia entre la tasa de política de la Reserva Federal, que está ahora mismo en 4.5 por ahí, y lo que se está cobrando en el mercado hipotecario es de 6.775. O sea que estamos hablando prácticamente de 2 puntos por encima de la tasa de política. Y aquí tú tienes que la tasa de política es de 5.5 y tú tienes prácticamente tasas hipotecarias del 13.5 o 14, que son como casi 10 puntos por encima con relación a 2 puntos en los Estados Unidos. Entonces ahí hay un elemento que te está afectando el costo del crédito en la República Dominicana. ¿Y qué hacer para...? Y no es porque la tasa de política del Banco Central sea alta, es porque las otras son altas, porque hay un elemento que no se está enfrentando, hay una situación, ¿me entiendes? Que no voy a entrar porque es un problema de política monetaria, pero hay un problema ahí de costo, ¿verdad? De costo financiero en el crédito, que no tiene que ver con la tasa de política monetaria. Tiene una diferencia tan mínima entre las dos tasas, pero tan gigante entre las tasas bancarias y la tasa de política entre los dos países. Tú ves que algo tiene que estar pasando. Y así mismo tú ves también en la tasa de cambio, tú ves los márgenes cómo se van ampliando, porque hay un elemento de especulación. Entonces, ahora hay un elemento de especulación
Yo oigo gente que dice, no, que el Banco Central ponga otra vez dinero en la calle, pero ese dinero que va a especular, porque ahora mismo las mismas informaciones y documentos que se dan, que se dice que hay incertidumbre a nivel, ¿quién va a invertir con incertidumbre? El Banco Central ha hecho... Entonces tú lo que haces es que coge los cuartos y lo metes en el colchón o en un activo donde pueda proteger y aquí el activo es el dólar. Por eso es que tú ves que los depósitos en dólares están creciendo. ¿Tú entiendes? Sí. Porque hay un elemento que se ha metido que te está creando cosas que no es verdad. Porque aquí en esta economía no hay esa incertidumbre. Aquí hay decisiones que tiene que tomar el gobierno que no la está tomando para llegar a querer ser el país que ellos quieren que sea en el año 2036. Bien, tenemos ya el tiempo encima. Realmente se quedaron unas cuantas preguntas, pero sobre todo íbamos a hablar de lo que era el encaje legal que se ha sacado unas inyecciones a la banca comercial. Sin embargo, no ha tenido el efecto esperado para bajar un poquito lo que ha sido prácticamente la falta de circulante. Sin embargo, eso no ha tenido el efecto necesario. Eso lo vamos a dejar para el próximo Pero programa. eso fue parte de lo que te dije, Sí. que mucho de ese dinero se fue a depósitos en dólares. Y también se dice que hay Y- favoritismo con algunos sectores que se le está dando porque se está haciendo para incentivar al sector productivo y otros sectores importantes que generan No, pero que economía. fíjate, eso no es de ahora. Cuando yo estaba en el Banco Central, una de las preocupaciones de nosotros con este tipo de recursos que se canalizaban de que para sectores específicos, era que no se iba para ningún sector específico. Eran corporaciones que tenían muchas empresas y eso se diversificaba y se iba hacia aquel sector que era más rentable. Nadie, ningún idiota, para recibir recursos y ponerlo en el sector donde menos rentabilidad tiene. Él lo pone donde él tiene más rentabilidad, a través de vasos circulantes que hay entre las empresas. ¿Entiendes? Bueno, Bueno, el hecho es que vamos a continuar con este tema en el próximo programa porque tiene muchas aristas. Hay que discutirla porque realmente en ese sentido hay mucha especulación de que eso realmente el circulante no ha tenido el efecto que se buscaba para que eso pudiera bañar a otros sectores A la economía. y crear la dinámica económica. A ustedes solo nos resta decirles, pásenla bien. Muy buenas noches, hasta mañana. Buenas noches.